OID Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Damas y caballeros, muy buenas noches. Aquí nuevamente entre nos, con cada uno de ustedes, hemos invitado al señor Román Miu, destacado empresario, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Industria para el Comité de Pequeña Industria. Don Román, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación Es un para que estés privilegio. acompañando a tus teleaudiencia. Sí, gracias, don Román, por venir. Es un privilegio para tenerlo aquí entre nosotros en OID. Don Román, quería preguntarle acerca de cuál es la situación de las pymes en este periodo post-pandemia, de acuerdo con su perspectiva, de acuerdo con lo que usted puede percibir en el ambiente. Bueno, la situación de las micros y pequeñas empresas en el país está en una situación muy, económicamente hablando, muy mal, debido a dos factores importantes. Uno, a la pandemia. Y lo segundo, a la crisis política y económica y social que estamos viviendo con el actual gobierno. En el tema de la pandemia, en el 2021, hemos perdido más de 500.000 micro y pequeñas empresas. Y eso lo hemos registrado en SUNAT, o sea que acá no es un invento nuestro. Y en el 2021, felizmente, no felizmente, eh, digamos, se perdieron 300.000 empleos, 300.000 micro y pequeñas empresas, digamos, recuperándose unas 200.000, ¿no? Entonces, digo felizmente porque se recuperó algo o se volvieron nuevas emprendimientos, ¿no? Entonces, hace hoy día que tengamos en SUNAT registrado formalmente más de 2.100.000 micro y pequeñas empresas. Pero el tema no solo es la pérdida de las empresas, pérdida de salir del mercado de las empresas. El otro problema mayor es la pérdida del empleo, ¿no? Entonces, ese empleo que se perdió, en su momento más de 5 millones de empleos, pues no se ha vuelto a recuperar a esos niveles de antes de la pandemia. Entonces, ¿esto qué está causando? Está causando que la pobreza en el país ha aumentado. Entonces, esa pobreza en el país, al aumentar, significa que hay peruanos que creo que con la justa comería una sola comida al día, valga la redundancia, Oh, o, o agua y pan, ¿no? Como se dice anteriormente, y eso debido a que la pobreza, sobre todo la pobreza se ha incrementado y los vulnerables, o sea, el grupo vulnerable es lo que nos preocupa en demasía, porque pobreza siempre ha tenido el país, entonces generalmente ha estado bordeando los 5 millones, 6 millones de personas de pobreza, pero ahora tenemos 10 millones de pobreza, ¿no? Entonces, un tercio prácticamente del país está en pobreza y los vulnerables, que es yo pienso que debe ser casi el 40 o 30% también del país que tiene empleo y no tiene empleo, la buscan como sea, pero no llega a tener un ingreso. ¿A qué se le llama a ese grupo de vulnerables? Que sus ingresos diarios, mensual, de una persona no sobrepasa los 700 soles. A ese grupo de personas estamos hablando de personas vulnerables, ¿no? Porque una persona en clase media, que es lo que aspiramos todos, debe tener un ingreso mensual por sobre del sueldo mínimo, ¿no? O claro, sea, 1.000, 1.020 y tantos como debe ser. Pero eso no es la mayoría, pues, ¿no? es verdad. La mayoría, como vemos, entre pobreza y vulnerables está
es el 2/3 del país. Entonces, ahí está lo complicado del tema y por ende, esto, ¿a qué voy con este pequeño análisis? El análisis que estoy haciendo es debido a que las micro y pequeñas empresas, su mercado, llamemos así, es el mercado interno. Entonces, el mercado interno, hablamos de todos los peruanos que consumimos en el país. Claro. Entonces, si tenemos una línea de pobreza y de vulnerable alta, por supuesto que no van a consumir, ¿no? Se va por, con la justa van a comprar algo de alimentos y nada más. Entonces, ¿cómo la micro y pequeña empresa puede activarse si este grupo de personas, 2/3 de la población, no tiene la suficiente capacidad adquisitiva, ¿no? Ujú. Entonces, ahí está el tema y sumado con un tercer factor, en estos momentos que el gobierno tampoco lo afronta con diligencia, es la inflación que vivimos en el país. Claro. Entiendo que la inflación, la mayor parte es importada, pero está bien, tu inflación puede estar importada, pero el gobierno las políticas públicas que debe implementar el gobierno es buscar cómo paliar o cómo resolver ese problema, como lo hacen los demás países, Claro. ¿no? Pero acá está no sé si será, yo creo que ni siquiera en piloto automático, porque en piloto automático podríamos decir de que andaríamos bien, pero yo creo que no está en piloto automático porque el piloto, en vez de buscar que aeronave, digamos, surca tranquilamente en el cielo, creo que lo echa para abajo para tirarse abajo al avión. Eso es lo que está sucediendo, Eh, ¿no? Don Román, ¿qué plantea la dirección que usted está gestionando en este momento desde la perspectiva de la Sociedad Nacional de Industria? ¿Cuál es? Bueno, no sé, Díganos, claro. lo escuchamos. Sí, muchas gracias por esta segunda pregunta. Eh, Nosotros como Comité de la Pequeña Industria y también como la Sociedad Nacional de Industria misma, eh, no nos ponemos a llorar por la situación actual. Si el gobierno reacciona y puede participar en activar la economía del país con propuestas o con políticas públicas que vaya hacia ese sentido, como no lo está haciendo en estos momentos, nosotros hacemos propuestas realmente para buscar la reactivación de nosotros mismos desde la parte privada. Entonces, identificamos dos temas muy importantes, que lo que necesitamos es financiamiento y lo que necesitamos es mercado, ¿no? Mercado interno. Entonces, estos dos temas nosotros lo tenemos claro. Financiamiento necesitamos, que hemos planteado al Congreso, inclusive al MEF, el financiamiento, uno, para bienes de capital, ¿no? Bienes de capital, cambio tecnológico, innovación. ¿Por qué planteamos eso para esta reactivación? Porque hoy en día las micro y pequeñas empresas, así como somos obsoletos, ¿no? Tenemos maquinarias de hace 20, 30 años, no están automatizadas, porque hoy es la era del industria 4K, que estamos hablando inclusive de robotización, pero nosotros ni siquiera hemos llegado al nivel de automatización. Entonces, nuestras máquinas y nuestras líneas productivas tienen que subir un escalón y llegar por lo menos a la automatización, en primer lugar. Dos, después de la pandemia, el mercado el mercado de demanda ha cambiado totalmente, ¿no? Ya no es esa misma demanda de antes de la pandemia, sino que en estos momentos los hábitos de consumo han cambiado totalmente, ¿no? Entonces, si nosotros no hacemos un cambio tecnológico
o un cambio de modernización en nuestras empresas, entonces no lo vamos a lograr. Sí. Entonces, ese es en primer término. En segundo término, eh, esperamos que el gobierno impulse Compra Mi Perú, ¿no? Ujú. Han sacado ya leyes, cambios de Compra Mi Perú, una serie de cosas, y hasta ahora estamos medio entrampados con su nuevo reglamento, que no le da la celeridad del caso. Las empresas están feneciendo, están saliendo del mercado y acá todavía siguen con la burocracia de que el reglamento de Compra Mi Perú no se esté haciendo. Y la otra parte importante es la intermediación empresarial entre nosotros los privados. Ujú. Eso es un gran mercado, estamos trabajando en ella, de poder hacer encadenamiento de la micro y pequeña empresa con la mediana y gran empresa. Pero vuelvo a lo mismo, yo no me puedo encadenar con una mediana o gran empresa si tecnológicamente no estoy a ese nivel, Así es. ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo me puedes comprar si primero soy informal en muchos de los casos? Tenemos que ser formal. Y no solo la formalidad de tener un RUC, sino la formalidad de tener nuestros trabajadores en planilla. Pero el tema está, si yo tengo mis trabajadores en planilla, necesito pagarle todos sus beneficios durante todo el año, pero yo no tengo un mercado tan estable para tener a ese trabajador todo el año, ¿no? Entonces, este es un tema que tiene que ver con un tema de reforma integral para la micro y pequeña empresa en cuestiones laborales y en cuestiones tributarias, ¿no? Interesante. Don Román, una preguntita. ¿Usted cree que es suficiente la bancarización del sector informal para que este pase a ser formal? ¿Qué opina usted al respecto? Mira, la bancarización es una cosa muy importante y eso sucede en todo el mundo. Por una sencilla razón, nadie crece con su propio capital. Ujú. Es muy difícil crecer con su capital, sobre todo en la micro y pequeña empresa que tiene un capital muy pequeño. Entonces, la única forma de crecer es que la banca o las entidades financieras palanquee mi desarrollo. Entonces, ¿cómo palanquea mi desarrollo? Dándome préstamos, pero préstamos no para comprar camionetas, no para irme a comer el fin de semana, sino préstamos de realmente que se integre en mi línea productiva, ¿no? Ya sea capital de trabajo o ya sea bienes de capital. Cualquiera de los dos es bienvenido para poder crecer, pero el crédito tiene que verse desde una parte, de una visión más técnica y más eficiente. Dinero que me dé, yo debo darle vuelta durante el mes, ¿no? Porque a Ah, veces me dan un dinero, compro mercadería o compro materia prima y lo tengo guardado 3, 4, 5 meses y eso es un error. Y eso la banca o los bancos o las entidades financieras no hace la capacitación debida, ¿no? Claro, la banca o las instituciones financieras lo que les interesa es colocar crédito. No ujú. importa si lo usas bien o lo usas mal, porque al final te cobra cada mes la cuota. Eso es lo que Ajá, le interesa, ¿no? claro. Y que tú lo puedas pagar. Pero tú, como usuario de crédito, tienes que entender que el crédito tiene que usarlo para que se mueva ese total crédito que te dé durante el mes, o lo mejor durante los primeros 15 días, para que le den una segunda vuelta en los siguientes 15 días. Entonces, esa tasa de interés, que en algunos casos son altas, si lo mueves 2 veces al mes, se parte en la mitad la tasa de interés. No sé si me dejo entender, Sí, sí, ¿no? sí, plenamente. Don Román, ¿y ha sido insuficiente usted cómo ha sido para usted, qué concepto, mejor dicho, qué concepto tiene usted de la reactiva que se dio, que se implementó? ¿En qué devino todo eso, mi estimado Román? Para nosotros, los reactivas 1 y 2 y los FAES, todos los FAES son antitécnicos, ¿no? Así, ¿no? Antitécnicos en el sentido, todo a favor de la banca, pero nada a favor de la reactivación de la micro y pequeña empresa. Eso lo hemos dicho claramente. Todos esos fondos solo le ha servido a las instituciones financieras
a recuperar a sus clientes, ¿no? Ha habido muy pocos casos de que han dado nuevos créditos a los que no han sido clientes de las instituciones financieras. Y, y nosotros hemos visto de que los que tienen acceso al financiamiento formal solo es el 5% de todas las micro y pequeñas empresas. Ah, vea 5 pues, o 6%, vea pues. nada más. Y el Aquella que, 94% solo aplaude, ajá, ¿no? Entonces, no, lo que se necesita es el acceso al crédito para ese 94%, para claro, su reactivación, y eso no ocurre en el país, vea ¿no? pues. Lamentablemente, porque la banca son muy pocas, en realidad para nuestro mercado son muy pocas instituciones bancarias formales que hay en el país. En otros países, con una población de 30 y tantos millones, existe como 30 bancos, 50 bancos. Sí, verdad. ¿Cuál es el problema? La superintendencia dice está cuidando los ahorros del país. Cuide los ahorros del país, estamos de acuerdo. Pero si hay una banca internacional que quiere venir al país con su propia línea de crédito, ¿de qué ahorro estamos cuidando? Ujú, Tampoco lo dejan entrar con su propia línea de crédito que ellos en el exterior consiguen con mucha más facilidad que en el mercado nacional, ujú. ¿no? Y mucho más barato, inclusive, Y ¿no? usted, desde su perspectiva, ¿usted está de acuerdo con que la tasa de interés cobrada por el sector financiero, las pymes, sea libre o está bien como está ahora? ¿No cree que se desincentiva la participación de otros agentes financieros cuando se baja y se pone topes a esa tasa de interés? ¿Cuál es su opinión de usted, mi estimado Román? Amigo Ricardo, nosotros propulsamos la economía social de mercado, ¿de acuerdo? La Correcto. economía social de mercado significa un mercado no totalmente libre, sino un mercado balanceado entre lo social y lo económico. Entonces, dentro de esa misma, de ese mismo principio, el, para la tasa de interés hay dos formas de controlarlo, llamemos así, hay dos formas Ajá. de tenderlo a su baja. O lo haces con una ley, que eso es intervenir en el mercado, Eso o no lo debe. haces con el libre mercado, Así es. que es más jugadores, ¿no? Claro. Porque en estos momentos, supongamos, hasta en los grandes supermercados, hay como 4, 5, 6 supermercados y entre ellos se pelean por tener mejor precio en el mercado, ¿no? Claro. De banco igual, hoy hay 10 o 15 bancos. ¿Cómo sería la situación si hubiese 50 bancos en el país? Le doy un ejemplo muy claro de que eso funciona bien. Usted conoce el factoring, Sí, claro. ¿no? El factoring, nosotros como COPEI hemos hecho una serie de propuestas al gobierno hasta que está hoy en día cómo funciona el factoring como debe ser, ¿no? O sea, un mercado de acceso a factoring eh, prácticamente sin ninguna evaluación, sino la evaluación más importante es de dónde viene la factura, quién es el pagador, y ese es generalmente cuando hablamos de factoring, es una mediana o gran empresa, Así, generalmente. así es. Entonces, casi es automático su aprobación. Y dos, hay como más de 100 empresas que dan factoring, ya no solo los bancos. Cuando estaban los bancos, la tasa de interés dependía de la micro y pequeña empresa, dependía de su evaluación. Si la evaluación era buena, la tasa era un poco más baja, pero si era mala, Así es. la tasa era altísima, llegaba hasta 20 o 30%. Sí, Hoy en día, con más de 100 empresas de factoring, la tasa del factoring está por debajo de 10, qué bueno. para Qué bueno. todos, Qué bueno. en Qué bueno. general, Claro, ¿no? muy Entonces, bueno. esa es una prueba que si yo aumento más jugadores en el mercado, por supuesto que va a bajar la tasa. No necesitas tú poner una ley ni nada de esas cosas. Por la misma competencia, eso se logra, Muy ¿no? bien, señor Román. Mi estimado Román, ya viene, ¿cómo se llama? Las campañas navideñas. Creo que usted tenía que anunciarnos algo. A mí le invité para ello, ¿no? ¿Qué nos dice con relación a las Muchas campañas que van gracias. a venir? Cuéntenos, Sí, por favor. justamente viendo lo difícil que es el mercado en estos momentos, el mercado interno, es que hemos programado
una feria que le hemos llamado Expo Lima Productiva, ¿no? Que está dedicado a la campaña navideña, del 15 de diciembre al 30 de diciembre. 15 días con 3 fines de semana para impulsar las ventas a las pymes productivas, a las micro y pequeñas empresas. ¿De qué estamos hablando? De todos los sectores: artesanía, confecciones, calzado, metal mecánica, bisutería, pero todo de producción nacional. Acá no vamos a hacer participar empresas importadoras ni empresas comercializadoras. Queremos que vengan las micro y pequeñas empresas productivas. Y sobre todo tenemos gastronomía, ¿no? Correcto. Que es un rubro importante. Esperemos que están las los pequeños negocios de restaurantes que quieran impulsar su marca, que quieran mostrar pues lo bondadoso de su cocina. Ujú. Entonces, y va a ser en el Parque de la Exposición, ¿no? El Parque de Exposición que está en la misma Plaza Grau, ustedes conocen, con entrada en Paseo Colón, lo que se conoce, que es 9 de diciembre, y con entrada el 28 de julio, ¿no? Muy Correcto. céntrico, y va a Ujú. estar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Con ¿Tiene más de algún? 70 stands Excelente. multisectorial. ¿Va a ser por cuánto tiempo, señor Román? 15 días, del 15 de diciembre al 30 de diciembre, ¿no? Correcto. Y O los sea, están. Ajá. Diga, siga, y siga. 3 fines de semana. Lo importante porque las ventas generalmente se impulsan los fines de semana porque la gente ya está descansando, está buscando, digamos, visitando lugares donde comprar su regalo de Navidad y todas esas cosas, ¿no? Ajá. ¿Dónde pueden ubicar mayor información, señor Román? Bueno, lo podemos hacer en el COPEI, llamar a la Sociedad Nacional de Industrias y Ya, preguntar por el COPEI, ¿no? El número de teléfono de la Sociedad Nacional de Industrias está en todas las páginas web. ya. Entonces, llamar a la central y ahí pedir por el Comité de la Micro y Pequeña, Comité de la Bien, Pequeña Industria. bien, Román. ¿Algo más que añadirle al tema? Bueno, lo importante es, tenemos que trabajar por impulsar y reactivar el mercado. Ese es nuestro trabajo y nosotros como gremios estamos como el Comité de la Pequeña Industria y también como la Plataforma Nacional de Gremios de la Micro y Pequeña Empresa, que tenemos empresas a nivel nacional. Esta expo productiva eh, también le damos la bienvenida a las empresas que están en el interior del país. Justamente hemos dispuesto que el 40 o 50% de los stands sean prioritariamente para las micro y pequeñas empresas del interior del país, ¿no? Excelente. Vamos a darle prioridad. Y lo de Lima, dejaremos un poco solo el 50%, o sea, 35 están para Lima y 35 para, para el interior del país, ¿no? Bien, Entonces, esperemos que se inscriban pronto porque solo son 70 están y como decimos, eh, con los 2 millones y pico de empresas formales en el país, va a ser fácil llenarlos, esos 70 están, eso ¿no? esperamos. Y eso le auguramos a su dirección, mi estimado Román. Que tenga mucho éxito. Bueno, amigos, hasta aquí esta Muchas entrevista gracias. con nuestro Muchas gracias a destacado todos. líder, director ejecutivo del COPEI. Ya saben, llame a la Sociedad Nacional de Industria, convoque a COPEI y participe de esta feria que seguramente va a ser de mucha ayuda en este momento de crisis. Muchas gracias, Román. Que tenga Muchas buena gracias, noche. Ricardo, y gracias por esta oportunidad. A Sobre ustedes, todo, mucho optimismo para seguir con nuestras empresas mientras lo mantengamos eh, boyante, trabajando y ganando más mercados dentro de esta, digamos, post-pandemia. Creo que va a ser el éxito que debe coronar nuestro esfuerzo. Muchas gracias. a ustedes, señor Román. Muchas gracias. A pesar de todo, A a pesar de pesar de todo. todo. Muy bien, Román. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ah, Amable televidente, nos presentamos frente a ti. Somos el Instituto de Investigaciones Financieras Forenses, una institución especializada en el aseguramiento de la información financiera. Contamos con 20 años de experiencia
entre los especialistas en auditoría interna, auditoría financiera, forense, peritaciones, tasaciones, consultorías, entre otros. Estos son nuestros servicios. La gestión de tasaciones en los diversos escenarios, tanto administrativo para valorizar activo de empresa, valor razonable, en los fueros arbitral y penal y civil, para efectos de valorizar activos tangibles e intangibles. Asimismo, tenemos la contaduría forense que practicamos muchos años ya atrás, que nos permiten tener éxito en las actividades propias de la contratación de información financiera. Asimismo, tenemos la auditoría financiera forense, que es una auditoría especializada en la investigación en las empresas, en las asociaciones, con la finalidad de llegar a cuantificar algún daño que ésta ha sido objeto. Asimismo, tenemos la auditoría interna, donde vemos los controles internos y coadyuvamos a la efectividad y eficiencia de los controles internos y de la gestión. Asimismo, tenemos diversidad de consultorías. Puede visitar nuestra página web. He aquí algunos de los protocolos que nosotros realizamos para efectos de atestiguar o dar un informe bien sustentado en cada una de las especialidades ya señaladas. Asimismo, contamos con una solvencia de muchos años. Todo esto está a tu disposición. Visita nuestra página web, vas a ver tú las certificaciones que tenemos en materia civil, en materia contractual, no en materia penal, porque esto es muy reservado por la misma naturaleza de los eventos. Este es nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, puedes ubicarnos ahí y estamos a tu disposición. Nos vemos. Hoy Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.